Hoy vamos a hablar acerca de una familia que fue exterminada completa por algo totalmente desconocido. Un caso que ocurrió en Alemania y que tiene varios misterios en torno a cómo sucedieron las cosas y también cómo se investigó y cómo pudo haber pasado lo que pasó. Un caso de crimen real, pero que tiene unos tintes, unos toques muy extraños relacionados con el tema de lo paranormal. Como ya saben, a mí me gusta hacer videos acerca de True Crime y es algo que estamos implementando de hace muy poco en el canal, pero siempre cuando tiene que ver con algo un poco paranormal, o ya sea extraño o muy extraño. Aunque también estaba pensando de traerles algunos casos de crímenes reales ocurridos en diferentes países, que no tienen tanto que ver con lo paranormal, pero sí mucho misterio. Y bueno, hoy comenzamos con uno de los casos más impactantes que ocurrieron en el año 1922, en un fundo o finca, como le quieran decir, bien grande, en donde vivía una familia que van a conocer más adelante y se van a preguntar muchas cosas acerca de esto. Pero no está de más decirles también que se suscriban al canal si es que son nuevos por acá, que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, aunque en el Instagram estoy más enfocado en mi estilo, pero igual se van a ir enterando de las cosas nuevas que estoy haciendo, planeando y publicando, que tienen mucho que ver con el canal. Así que los dejo invitados y también recuerden que tengo TikTok, que es donde tengo más seguidores actualmente, donde subo todas las semanas videos verticales, donde les cuento diferentes historias de misterio, casos paranormales, true crime y un montón de cosas interesantes que van a encontrar. También quería decirles que he abierto un segundo canal donde pueden encontrar las temporadas completas de estos videos en vertical, ya que yo estoy ahora en la segunda temporada. Por ejemplo, está la temporada de las casas embrujadas, las de casos paranormales chilenos, mundiales, muertes extrañas, terror cósmico, y bueno, hemos ido implementando varias cositas nuevas para que puedan ustedes interactuar, ver y aprender también y conocer un poco más del mundo del misterio. Así que les voy a dejar el enlace a este canal secundario en la descripción de este video. Y también quiero anunciarles que los casos ahora los narraré como si un amigo les estuviera contando una terrorífica historia. Así que, sin más preámbulo, comencemos con el caso de la masacre de Hinterkaifeck. Bueno, esto ocurrió en el año 1921 en la región de Bávara, en Alemania. Y este era un lugar muy remoto, un lugar campestre, en donde habían varios terrenos bien grandes, pero bien separados también. Y vivían diferentes tipos de familias que estaban trabajando en cosas relacionadas con el campo. Podríamos decir que en este lugar, para esa época, habían granjas que estaban un poco más avanzadas a la época, ya sea con instrumentos, herramientas y también diseños, construcciones, ya que vivía gente pudiente. Y en esa clase de gente nos vamos a centrar en este caso, ya que les voy a hablar acerca de una familia en especial, que es la familia protagonista de este caso, y esta familia se llamaban los Gruba. Esta familia estaba conformada por 5 personas. Primero tenemos al padre llamado Andreas Gruba. Este hombre era el patriarca, un hombre de mucho trabajo, un hombre muy inteligente, con historial, con una familia de clase y este hombre era conocido porque tenía un carácter duro, era un hombre muy serio y también un poco callado, ya que cerca de este lugar había también un pueblo donde todos sabían la vida de todos casi, pero como estas familias estaban un poco más alejadas, este hombre cuando iba a comprar a ese lugar había gente que decía y rumoreaba de que él ocultaba algo, de que era un hombre misterioso y bueno, se ganó esa fama en ese pueblo, en ese pequeño pueblo que quedaba cerca de los Gruba. Este hombre vivía con Casilia, quien era su esposa, era un poco mayor que él y ella podríamos decir que era la dueña de casa, se encargaba de todas las cosas, que todo estuviera funcionando bien en la granja. Lo ayudaba en todas las decisiones que tenía que tomar, porque ellos también contrataban gente en esa granja, y era también gente de este pueblo que les estaba comentando. Esta pareja tenía una hija llamada Victoria,
una hija que tenía una niñita de 7 años y también un pequeño bebé de 2 años. Esta mujer es muy importante en este caso y ya sabrán por qué más adelante. Y esta mujer era viuda y vivía con sus padres y se apoyaban el uno al otro. Y bueno, la vida de los Gruba era una vida tranquila, pero a la vez una vida muy esforzada. Y un día se dieron cuenta que necesitaban ayuda, ya que había muchas cosas que hacer en la granja y cada vez tenían más bienes, más animales. Así que por esto también, como empezaron a ir a una iglesia, a una pequeña parroquia que había por ahí cerca, necesitaban una persona que trabajara dentro de la casa y para esto encontraron una ama de llave. Una mujer de avanzada edad que vivía en el pueblo cercano. Y aquí es donde comienza todo el misterio. Bueno, los Gruba eran un poco desconfiados y de más que tenían que serlo porque había harta gente acechando y hablando de ellos. También había gente un poco maldadosa, delincuente, por así decirlo, cerca. Y tenían que estar siempre cuidando la granja. Cuando ellos no estaban, necesitaban que esta ama de llave les dejara la chimenea prendida para que así la gente que pasara por fuera pensara que ellos estaban en casa. Una chimenea bien imponente, así bien grande, que echaba mucho humo. También dejaba las luces prendidas de la casa. Y dentro de estas tareas que le dejaban a la ama de casa, ocurrieron cosas bastante misteriosas. Al menos le ocurrieron a ella. Resulta que un día esta mujer estaba lavando una ropa adentro de la casa de los Gruba, que era una casa igual amplia. Tenía sótano, ático y era una casa con varias habitaciones. Y de pronto escucha unos pasos. Unos pasos que venían del ático, mientras ella hacía las tareas de la casa. Pero ella no tomó mucha importancia. De hecho, había pensado que había sido afuera, como por fuera de la casa. Pasa que cada vez que ella se quedaba sola, ahí cuidándole la granja a los Gruba, siempre le pasaban cosas extrañas. Por ejemplo, dejaba un cuchillo al lado de la cocina y después iba a hacer algo, volvía y ya no estaba. Pero había algo que a ella la inquietaba mucho, que le pasó muy seguido a esta señora. Y era que ella se iba a acostar porque tenía una habitación de los empleados de servicio. Y ella en la noche escuchaba como que arrastraban algo en el techo. Se escuchaban pasos en su techo. Se supone que ahí arriba no había nadie, no vivía nadie. Y era como en la parte de atrás de la casa. Entonces, un día en la mañana le contó a Andreas, habló con él, y le dijo que había pasado por todas estas cosas. Este hombre, sinceramente, no le tomó mucha importancia porque después lo comentó con su esposa, con Casilia, y le dijo, no, esta mujer está como por así decir, está un poco loquita, está un poco loca. Debe ser la edad y cosas así, porque tampoco creía en esas cosas. Siendo que era un hombre que estaba introduciéndose en lo espiritual junto a su familia. Pero bueno, así fue, no le tomó mucha importancia. Y esta mujer empezó a sentirse muy nerviosa trabajando con los Gruba. Tanto así que ya empezó a comprarse crucifijos y cosas como antifantasmas, porque ella pensaba que podrían ser fantasmas. Y dormía con la Biblia debajo de la almohada, etc. Esta mujer ya se acostumbró a vivir así y ya se acostumbró también a que los Gruba no le creyeran. Pero un día ocurrió algo que los hizo preocuparse a todos. Una de las llaves más importantes, que era la llave de la puerta principal, una copia de la llave de la puerta principal, se les perdió. Más precisamente, se le perdió a esta ama de llaves, a esta señora, a esta anciana. Y ahí fue cuando empezaron los problemas entre ellos, porque cuando llegó Andreas, le preguntó que qué había pasado, porque la vio pálida, la vio así muy asustada, sentada en una silla con un chal. Y ella le dijo que alguien le había robado las llaves de adentro de la granja. Dijo que ella la había dejado como en un pasillo al lado de un mueble, que después la fue a buscar y que esta llave no estaba. Imagínense ustedes, les pasara algo así, que ojalá que no.
Andreas no le creyó, Casilia como que lo quedó mirando y bueno, después conversaron. Y la conclusión que sacaron fue que al menos Andreas, como era un hombre bien desconfiado, decidió no seguir trabajando más con esta señora, porque primero empezó a hablar de fantasmas y esto también ponía nervioso a los niños, ya que la niña, la pequeña de 7 años, también empezó a decir que ella también veía fantasmas, que había una presencia que la miraba de noche y cosas así. Entonces él como que se aburrió un poco de esta señora y dijo, ok, no sé si es ladrona o si está loca, pero bueno, tengo que terminar con esto y voy a contratar a otra persona. Y ahí fue cuando le dice que no iban a seguir trabajando. Ahí la despide. Y aquí comienzan los chismes, podríamos decirlo así. Ya que cuando este hombre despide a esta anciana se va a buscar trabajo a algunos almacenes del pueblo. Y la gente le preguntaba a ella, oye, ¿qué te pasó? ¿No que tú estabas trabajando con los Gruba? ¿Por qué estás acá? O sea, ya que estabas trabajando en una casa de prestigio, en una granja bien avanzada industrialmente, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué duraste tan poco? Porque igual duró trabajando ahí un par de meses. Y ella les contaba a las personas, bueno, no a todas las personas, pero sí les decía de que en esa granja pasaban cosas. Y que era mejor para ella porque ya estaba poniéndose muy nerviosa. Y que lo peor que fue que le robaban los utensilios de cocina, que se había perdido una llave, etcétera, etcétera. Y bueno, este rumor empezó a correr por todo el pueblo. Tanto así fue que el mismo Andrea Grúa se enteró de que esta señora estaba hablando esas cosas. Y un día empezó a buscarla para retarla por esto, para decirle que por qué estaba hablando mal de ellos si ellos le habían dado trabajo. Y resulta que esta señora ya no estaba donde vivía en ese entonces. Pero antes de irse, divulgó por todo el pueblo de que la granja de los Gruba estaba maldita. Pero aquí no terminó la tensión para los Gruba, ya que con el paso de los días, ellos también empezaron a experimentar cosas raras en su misma casa, como por ejemplo, un día Andreas fue a buscar leña muy cerca de su granja, ya que estaba muy al lado del bosque, y él vio unas huellas de unos pasos que iban hacia la granja, pero por un lugar por donde él nunca caminaba, y eran unas huellas de pisada grande, podríamos decir de un adulto, que iban directamente hacia la granja, hacia la casa, y desaparecían al llegar a la pared, como si esta persona hubiese subido al techo. Pero lo más extraño era que no había ningún rastro de haber trepado, de que alguien se subió. Esto igual lo dejó preocupado a Andreas y habló con la familia. Tuvo que hablarlo porque aunque ellos iban a tener miedo, también los tenía que poner en alerta. Pero lamentablemente eso más que poner a las mujeres en alerta y a los niños también, pero también se asustaron bastante. Y tenían razones. Porque por ejemplo el bebé de Victoria a veces se despertaba por las noches aterrorizado y empezaba a apuntar hacia una ventana. Empezaba a llorar y despertaba a todos los Grúa. Y esto pasó varias veces. Empezó un ambiente de tensión y de terror en la familia, pero Andreas estaba bien preparado, podríamos decirlo, para cualquier cosa. Él ya sabía que algo estaba pasando, algo extraño que él no podía explicar. Y empezó a tomar cartas del asunto, empezó a proteger las ventanas, a ponerle madera, junto a un par de hachas por si tenía que defenderse. También en ese tiempo él tenía un arma. Y bueno, empezó a vivir de una forma muy diferente a la que vivía antes de que llegara esta mujer a su casa. De hecho, este hombre pensaba que la ama de casa tenía la culpa de que estas cosas empezaran a suceder. Como que ella estaba maldita y que ella tenía algo que llevó a la casa y que había dejado ahí. Porque a veces conversaba con su esposa, con su hija, conversaban en la mesa y decían que no debieron haber nunca llevado a esa mujer a la casa, etcétera, etcétera. Una vez Andreas es extraño en Latinoamérica ya que se le llama a mujeres, pero bueno, en Europa en ese tiempo,
creo que no sé si todavía, pero existe el nombre Andreas con S al final. Y bueno, volviendo al tema, Andreas un día en la mañana había salido a fumar tabaco en pipa, cuando de pronto mira al suelo y se encuentra con un periódico. Se agacha a recogerlo y empieza a observar que no era el periódico que él siempre recibía, y que era un periódico de otra región, no pertenecía al lugar. Y eso le pareció bastante extraño, porque había un periódico ahí justo a la salida, digamos, en la entrada de su casa. Esperó al otro día, ya que llegaba justo el hombre del periódico al otro día, y lo esperó afuera. Cuando este hombre llegó, él le dijo: espéreme un poco, quiero conversar con usted. El hombre del periódico lo quedó mirando y le dijo: sí, pregúnteme. Y Andrés le dijo: mire, sacó el periódico y le dijo: este periódico, ¿usted sabe de dónde viene, de dónde es? Y el hombre del periódico le dice: no tengo idea cuál es como la empresa de donde salen esos periódicos. Así como que era muy desconocido, no sabía de dónde venía. Y él le dice: ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y Andrés le dice: no, es que lo encontré tirado afuera de mi casa. Ah, ok, no lo conozco, le dijo el hombre. Ok, muchas gracias, le respondió Andreas. Se fue, recibió su periódico y volvió a la casa. Esto sí que no se lo quiso contar a la familia, porque ya estaban juntándose muchas cosas sospechosas, extrañas, así que decidió guardar silencio. A la siguiente semana, un día muy frío en la mañana, Andrea sale a la granja, específicamente al establo, a buscar un par de herramientas que tenía guardadas ahí, como un asadón, estas cosas para arar la tierra, para sacar el pasto, también una hoz y una hacha que tenía también. Y resulta que no estaban en el lugar. Estaban repartidas por diferentes lugares de la casa, porque él empezó a buscarlas por todas partes. De hecho, es típico que empezó a preguntarle a su esposa que dónde le había dejado esto otro. Y de hecho se pusieron a discutir porque ninguno de los dos había tomado esas herramientas, pero sí pensaban que ellos la habían movido. Estos sucesos ya tenían muy nerviosos a los Grúa, así que como también querían hacer cosas, ir a la iglesia, al mercado, qué sé yo, salir tranquilos, buscaron a otra ama de casa. Y para esto hablaron con un vecino de confianza que tenían, y este les recomendó a una mujer llamada María Baumgartner. Y esta mujer también era ya de avanzada edad, pero tenía muy buenas recomendaciones de otras familias que habían trabajado con ella. Pero esta mujer alcanzó a trabajar, lamentablemente, apenas 2 días, ya que los días posteriores la historia de los Grúa cambió completamente. Bueno, pasaban los días y los Grúa no se sentían, no se escuchaban, no se veían, y los aldeanos empezaron a notarlo, ya que no asistían a la capilla tampoco, no iban al mercado, etc. Empezaron a llamar, a ir a buscarlos, pero no tenían respuesta. Y ahora entramos con otra historia que tiene que ver, porque esto conecta el descubrimiento de los hechos. Resulta que muy cerca de los Grúa vivía el padre del bebé de Victoria, o el supuesto padre. Este hombre se llamaba Lorenz. Este era un hombre que había trabajado con los Grúa y había tenido un romance con Victoria, teniendo un bebé, o supuestamente así se dice. Pero este hombre dejó de trabajar con ellos porque empezó a ver cosas raras, cosas que no les gustaban de ellos, aparte que como tenían sentimientos ahí entrelazados con la hija de los Grúa, empezó a tener problemas principalmente con Andreas, con el padre de Victoria. Sobre todo cuando él la deja embarazada. Ahí las cosas cambiaron. De hecho, fue ahí el momento que el padre decidió dejar de trabajar con Lorenz. Este hombre declaró que
A él no le gustaba el trato que tenía Victoria con su padre, ya que decía que era un poco incestuoso, que tenían un trato muy amoroso, muy de piel, que él veía cosas que a él no le parecían. Pero no se sabe si fue paranoia de él o de verdad habían gestos o no sé cómo podríamos decirlo, acercamientos extraños fuera de lugar de parte de padre a hija. Pero este hombre también empezó a contarle a la gente del pueblo. La gente del pueblo empezó a decir de que ese bebé no era de él, ya que este hombre tampoco pensaba que el hijo era de él. O sea, el tremendo giro que está dando esta historia. La gente pensaba que Andreas y Victoria, su propia hija, tenían una relación amorosa, una relación incestuosa, mejor dicho. Y este hombre, Lawrence, después de todas las cosas que se andaban diciendo, prefirió también trabajar en otra parte y alejarse de la familia por esto también. Pero siempre él estaba mandando cartas. Él enviaba cartas a Victoria relacionadas con su hijo, ya que no se veían mucho, pasaban peleando. Pero era raro porque él quería al bebé, pero también sentía que había algo raro y que él tal vez no era el padre de ese bebé. Pero bueno, él seguía presente y enviaba cartas para enviar dinero, etc. Cosas de padres, o de quien se supone que sería el padre. Y por este motivo fue que se empezaron a preocupar por los Gruba, porque este hombre habló con un vecino y le dijo que los Gruba, que Victoria no le respondía a las cartas, que algo pasaba, y este hombre, este vecino, habló con otra persona, y ahí fue cuando se reunieron y decidieron entrar a la mala, por así decirlo, pasarse por la reja y acceder a la granja para ver qué estaba pasando, a ver si es que estaban ahí, o golpearles la puerta, algo así, para saber qué pasaba. Y ahí fue cuando encontraron a los Gruba, en unas condiciones extremadamente aterradoras y macabras. Apenas entraron en la casa, empezaron a buscar por todas partes. Y lo primero que encontraron fue a Andreas afuera, cerca del establo, tirado en el piso, con la cabeza totalmente destrozada, como si alguien lo hubiese atacado por la espalda. Luego de esto encontraron sin vida a Casilia Jr., a la niña pequeña, entre los montones de paja, también en unas condiciones lamentables. Entraron a la casa, encontraron en la cuna al niño, también sin vida, y ahí fue cuando miraron hacia una ventana y vieron que se encontraba Victoria, tendida en la ventana, también sin vida, como si hubiese peleado con alguien. Luego de ver este horroroso escenario, fueron a recorrer las habitaciones, y en una de las habitaciones de servicio encontraron a la desafortunada ama de casa, que llevaba solo 2 días ahí trabajando. La encontraron tirada en el piso y brutalmente asesinada. Estos hombres avisaron a las autoridades y estos pensaron de inmediato que podría tratarse de un robo. Pero cuando fueron a revisar, se encontraron que la casa estaba intacta, no faltaba nada. De hecho, había dinero, había muchas cosas de valor intactas en la casa. Pero una de las cosas bien extrañas que encontraron fue que los animales tenían alimento. Los perros y los demás animales tenían sus tachos con comida, así como que les habían dado hace muy poco tiempo. Y estaba, por así decir, todo en orden. De hecho, hasta la chimenea estaba encendida. Como si alguien estuviese viviendo ahí tranquilamente mientras estaban los cadáveres tirados por todas partes. Y estas pistas fueron muy confusas para la investigación. Uno de los primeros sospechosos de este caso era Lawrence. ¿Por qué Lawrence? Porque él era la persona más conocida por haber tenido problemas con los Gruba y era la persona que tenía una gran rivalidad con Andreas y también con Victoria, ya que pensaban que este hombre estaba celoso por Andreas
y por todas las cosas que sabían acerca de él. Aparte que lo habían despedido, por así decirlo, lo habían echado, lo habían dejado de trabajar con él y habían tenido tensas discusiones con los Gruba. Lo otro que hizo desconfiar de él fue que el vecino con el que fue a mirar, llamado Jacob Pumer, quien era un conocido, un vecino bien cercano a los Gruba, había dicho que cuando entraron a la granja, este hombre, Lawrence, no se mostró afectado. Fue como que entró y vio el horror y quedó más impresionado que afectado. Incluso después de haber encontrado a quien se supone que era su hijo. Pero estas no fueron pruebas suficientes para nada. Y ahora sabrán por qué. La policía hizo muchas investigaciones en esta granja. Y cada vez se encontraban cosas más misteriosas. Como por ejemplo, encontraban tarros de comida arriba del ático. Seguían apareciendo los diarios, los periódicos de otra región. Y mientras estaba siendo investigado Lawrence, y había una presencia bien terrorífica ahí adentro. La policía decía que había algo ahí que no podían explicar qué era. Que se sentían observados y que a veces les recorría un frío la espalda que lo hacía salir pronto y acabar con la investigación, terminar luego rápido de investigar adentro porque se sentían incómodos. Otra de las cosas que son muy importantes acerca de Lawrence fue que este hombre empezó a limpiar muy rápido la granja y estaba como un poco interesado en los bienes, en las cosas que a él le correspondían por ser pariente, por ser el padre del bebé. Su comportamiento fue muy extraño, la verdad, y todo apuntaba a que podría ser él. Pero las pruebas no implicaban ninguna relación directa en aquel delito. Eso es lo más raro. Luego de haber estado investigando durante varios días, llegaron a la conclusión de descartar el caso como un robo, o el móvil como un robo. Los investigadores empezaron a detallar varias teorías. Teorías que vamos a analizar a continuación. Número 1. El móvil pasional y familiar. Esta es la teoría de la que les estaba hablando, que era acerca del problema que tuvo Lawrence con la familia. Y esta tiene que ver con un crimen pasional que pudo haber ocurrido, ya que él se llevaba mal con el padre y con la hija, y también con la mala fama que él mismo se había dado contando los problemas que él tenía con los Gruba. Pero esto no solo lo vinculaba a él versus los Gruba, sino que también tenía que ver con la relación que tenía Andreas con su hija Victoria, porque se supone que ellos también pasaban peleando, no se llevaban muy bien. De hecho, de esto se daba cuenta la gente en el pueblo. Si los Gruba eran famosos porque tenían la granja más tecnológica en el lugar, entonces andaban en boca de todos. Número 2. El asesino siguió siendo parte de la granja después de los crímenes. Esta teoría sugiere que alguna persona que trabajó con los Gruba, alguien que conocía la granja, alguien que sabía cómo esconderse en el interior de la granja, podría haberse infiltrado, haber vivido con los Gruba sin que ellos se diesen cuenta, y que esta persona esperó el momento exacto para acabar con los Gruba por razones desconocidas. Teoría 3. Un asesino desconocido con posibles elementos sobrenaturales. Esta teoría surge de los aldeanos y es algo como menos creíble por parte de las autoridades, y es bien extraña. Resulta que habían personas que decían que por ahí vivían unos brujos que decían que esos terrenos eran de ellos. Todos esos terrenos incluyendo la granja de los Gruba. Y todas estas personas, brujas, fueron, por así decir, desterradas de ese sector, de esa región. Supuestamente estos le habían tirado una especie de maldición a esta familia y a todas las familias que estaban en sus terrenos, o al menos en los terrenos que ellos decían que eran de ellos, y que habían invocado a unos espíritus. De hecho, habían ocurrido varias cosas extrañas que no podían explicar, como incendios de casas que no tenían sentido. O sea,
Eran incendios que empezaban de la nada y por súper extrañas circunstancias. Y había gente que apuntaba a que podrían ser estos brujos. Pero ¿qué relación puede tener esto con un asesinato de tal magnitud? Y ahí está la respuesta más extraña que dijo una anciana, que dijo a las autoridades que habían invocado a un demonio, un espíritu maligno, que era una especie de vengador. Y esta fue la teoría que yo encontré más loca y que igual me llamó la atención porque como este canal está relacionado con este tema, el tema de lo paranormal, también hemos visto varias cosas surrealistas que han sido verdad, o al menos han tenido bastante relación o sentido con cosas paranormales. Y ahora y por última teoría viene una de las más extrañas: la venganza del difunto de Victoria. Suena bien extraño esto que les acabo de decir, ¿cierto? Pero tiene mucho sentido. Y ahora sabrán por qué. Resulta que Victoria, como les dije al principio, y no les quise contar de inmediato para que así esto diera una vuelta, un giro transversal, sucede que Victoria, como les dije al principio, era viuda de un hombre que se llamaba Carl Gabriel. Y supuestamente este hombre había muerto en las trincheras francesas durante la Primera Guerra Mundial. Y el caso fue bien extraño, ya que cuando él se fue a la guerra, luego de un tiempo la llamaron por teléfono a Victoria y le dijeron que su marido había fallecido. Simplemente le avisaron y le dijeron que se presentara en una parte para firmar unos papeles que tenían que ver con los bienes que le iban a corresponder. Y esto fue bien extraño. De hecho, le dijeron que no pudieron recuperar el cuerpo de Carl. Y bueno, Victoria se quedó con eso. Tuvo que vivir con eso y levantarse después de mucho tiempo de depresión y de la tristeza. Y esta teoría sugiere algo muy aterrador, que es que este hombre, Carl, el soldado, no había muerto y se había enterado que Victoria ya había hecho su vida y que tal vez este hombre, al volver a la granja, o quizás como se enteró, vio que Victoria tenía un hijo, ya que la niña era hija de él y este bebé era nuevo para él. Entonces, así que esto sugiere de que este hombre, al intentar volver, se dio cuenta de que ella tenía un hijo y planeó toda una venganza muy macabra, y pensó en infiltrarse y hacer todas estas cosas. Aparte que como venía de la Primera Guerra Mundial, podía haber llegado con problemas mentales, porque hay gente que queda media loca después de la guerra, y no es para más, porque es obvio ver tantas cosas, y que con conocimientos militares se infiltró en la casa para planear una macabra venganza. También había una teoría que ahora acabo de leer, que tiene que ver con un hombre que había escapado de la cárcel, de una cárcel que estaba cerca de ahí, que le decían el panadero loco, y que supuestamente este hombre estaba obsesionado con la belleza de Victoria, que la había seguido desde el pueblo y que ahí había decidido hacer algo bizarro, algo extraño, que se desencadenó de esta forma. Pero esa teoría fue rápidamente descartada. Luego de varios interrogatorios a los sospechosos, y luego de reabrir el caso otra vez, después de unos años posteriores, este caso quedó en nada. No había las pistas ni las pruebas necesarias para poder determinar qué había ocurrido realmente. Y hasta el día de hoy es uno de los casos más macabros ocurrido en Alemania, y a la vez más oscuros. ¿Qué creen ustedes que ocurrió realmente en la granja de los Gruba? Me gustaría saber qué piensan en la caja de los comentarios. Si este video les gustó, agradecería que le dieran un me gusta para llegar a más gente. Y díganme qué les pareció, ¿quieren que les traiga más casos así? Me gustaría saber también si les gustó la forma de narrarlo, sin guiones, así como contándolo como si estuviéramos conversando. Y también me gustaría saber de qué otro caso les gustaría que yo hablara. Esta historia también ha sido llamada como el asesino invisible,
y tiene un gran trayecto de investigación. A mí personalmente me gustó bastante investigar esto, ya que tiene varios parámetros y tintes paranormales también. Entonces lo encontré entretenido y pensé que podría gustarle a ustedes, así que bueno, espero que lo haya logrado. Los dejo con estos videos por acá para que sigan entretenidos y nos vemos en el próximo video. Como digo siempre, que la buena sangre los cuide. Chau.